Esto es Historias de Cantina, conducido por Oscar y Carolina Sayas. Bienvenidos. En Historias de Cantina, el día de hoy hablaremos de la historia del libro. Para hablar de la historia del libro, hay que tener en cuenta cuáles son las características con las cuales definir qué es un libro, ya que a día de hoy no existe un acuerdo común en cuanto a las limitaciones y metodologías, así como en los objetivos y las disciplinas que intervienen en el estudio de la historia de estos. Ahora bien, ¿cuándo se inventó el primer libro? La historia del libro de cuándo se inventó el primer libro puede tener su origen en la antigua Mesopotamia. La forma del libro más antigua, según los historiadores, consistía en aquellas pequeñas tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que se utilizaban como soporte de la escritura. Aunque no se tiene constancia de ello, probablemente el primer libro de la historia puede tener su origen en la antigua civilización mesopotámica, por los sumerios, en el cuarto milenio antes de Cristo, según este formato como medio de comunicación. El origen y evolución del libro en la antigüedad continúa en Egipto, donde se cree que se comenzó a utilizar la tinta por primera vez, así como el soporte de papiro, el cual comparte unas características muy similares con el papel y era obtenido de una planta acuática que crecía a orillas del Nilo. El libro egipcio puede considerarse como la segunda forma de libro en la historia. Continuando con la explicación sobre el origen y la evolución del libro, el siguiente lugar donde debemos fijarnos es en Grecia. En esta región se empezó a utilizar el papiro hacia el siglo VII a.C. Este convivio con otros materiales, como las tablillas de madera, eran rellenadas de cera o de pergamino, aunque también las pieles utilizadas como soporte de escritura. Las constantes relaciones comerciales entre Egipto y Roma dieron paso, por otro lado, a que el pergamino también se extendiera en esta zona del mapa. Ahora bien, el pergamino fue cayendo poco a poco en desuso, hasta que desapareció por completo en el país, a finales del siglo V después de Cristo. Este fue sustituido por el códice de pergaminos, en el cual se podía escribir por las dos caras. El origen y la evolución del libro tiene su origen más exacto en la Edad Media, antes de que fuera inventada la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg, fecha en la cual hubo una expansión descontrolada por toda Europa en lo referente a la impresión de los libros. Durante la Edad Media, no obstante, se comenzaron a escribir una gran cantidad de libros. La Iglesia fue la institución que se ocupó de transmitir y de conservar la cultura según la doctrina de la fe. Se crearon monasterios donde se promovía la lectura y la copia y la conservación de manuscritos. De hecho, la producción de los códices en los monasterios era realizada a gran escala en unas salas específicas, para ello que recibían el nombre de scriptorios o scriptorium en latín. Pero ¿cuál fue en sí el primer libro de la historia? Cuando se habla de impresión, hay que hablar del alemán Johannes Gutenberg y de la invención de la imprenta en el año 1440. El padre de la imprenta desarrolló una moderna técnica de impresión con tipos móviles, en vez de utilizar las tablillas de madera que se desgastaban con el uso, y confeccionó moldes con hierro. Nos da mucho gusto participar en la feria del libro más grande del mundo, en Guadalajara, y recomendar que no hay como la lectura y la cultura. Todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Sigamos haciendo historia juntos y bienvenidos como siempre. Bienvenidos a otra historia de cantina aquí en el Salón del Bosque. Y muy contentos, acaban de escuchar la historia del libro porque tenemos un gran invitado. ¿Y qué tal con mi hija y hermosa Carolina Sayas de Carolina Event Planner? Caro, ¿a quién tenemos hoy? El día de hoy tenemos a una verdadera celebridad. Tenemos a Pancho Rodríguez, es un cineasta con más de 25 años de experiencia. Y pues bueno, ahorita durante el episodio vamos a descubrir un poquito más de lo que ha hecho, pero se concentra mucho en la escritura de guiones y en la dirección. Bienvenido. Oye, espérate, fíjate, además es cineasta, escritor, actor, músico, no sabes qué bien toca. Yo lo conocí, yo lo conocí tocando el bajo y no es albur. Mi querido Panchito, bienvenido. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. A ver, mi querido Pancho, pues ahora sí como platicamos, yo te conocí, bueno, yo conocí a Pancho porque tenemos un gran amigo en común, que es Ángel Cervantes,
Y hace, pues de toda la vida, pues que Ángel se ha celebrado sus cumpleaños los lunes en septiembre, algún lunes de septiembre, El tercero. el tercero casi siempre lo hace. Y yo cuando conocí a Pancho, en sí lo conocí con un grupo que se llamaba Los Bomberos, tocando espectacular, él toca el bajo, el contrabajo, el bajo, muy bien, cantante, con un gran humor. Pero ¿cómo fueron en sí? Digo, ahí te conocí, pero ¿cuáles son en sí tus inicios? O sea, tú estudiaste escrituras, o en la prepa dijiste, no, pues yo ahora, bueno, su papá, perdón, paréntesis, él viene de una familia de artistas. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver tus inicios. Sí, sí, sí. A ver, platícanos, mi Pancho. No, pues yo vengo de una familia de circo. Mi papá, mi abuelo y toda la familia formó parte del ambiente circense durante mucho tiempo. Cuando nace mi papá resulta ser como el primer renegado del circo. A él le gusta la ventriloquía. Sí. Y entonces él se aparta del circo y como ventríloco comienza su carrera en teatros y carpas de aquella época, en el Blanquita de México, el Margo, un montón, ¿no? Pero mi papá arma su show de magia y de ilusionismo, y pues prácticamente la familia como pasa del circo, la familia nos convertimos en la compañía, en el elenco, ¿no? Vale. En el elenco de la... Ah, él lo arma. Él lo arma, ajá, y él hace su... Los tiempos de que las carpas. En los tiempos de las carpas, nada más que mi papá se entiende muy bien con el público infantil, y entonces se aleja de la carpa y del teatro, del cabaret y todo ese rollo. Ok. Y entonces se concentra a dar shows infantiles en escuelas y en fiestas, y ahí entramos mis hermanos. Todos mis hermanos y yo formamos parte del elenco, como payasitos, como en algún momento yo fui el ventríloco más joven del mundo, porque muy chico. ¿Cómo crees? Sí, muy morectos. Esa parte no se la conocía, mi Pancho. El mono y yo estábamos del mismo camo. Pero yo agarraba el mono y sí se usaba la técnica de ventriloquía, teniendo yo, no sé, 6 años, o sea, muy chico, ¿no? Entonces, pero la inquietud me viene después. La inquietud me viene, curiosamente, yo a los 8 años, por ahí, 8 o 9 años, siento que quiero ser luchador. Ok. Mi papá y yo íbamos Los todos. martes de glamour. No, pero todavía no eran martes de glamour. A mí me toca estar, realmente cuando empezó el martes de glamour, a mí me tocó estar cuando llegaron los 3 primeros fresas a la segunda fila. Y toda la raza les tiramos carrilla y aguantaron días. Y en el barrio es así, si aguantas, claro, los adoptas, ¿no? Y así fueron creciendo. Mi papá había entrenado con el Diablo Velasco, que era el entrenador de ahí de la Policeo, que preparó al Rayo de Jalisco, a Mil Máscaras y todo ese rollo. Y me dijo que cuando cumpliera 10 años me iba a llevar ahí. Y cuando cumplí 10 años me di cuenta muy oportunamente que más que la lucha libre me gustaban las películas de luchadores. Y me gustaban las películas de luchadores por como toda esa parte excéntrica entre que era fantástica y de terror y todo. Que en Europa creían que eran de humor. ¿No? Sí, es que era surrealismo, ¿no? Y sí, son surrealistas. México es surrealista, ¿no? De hecho. Pero a mí que me dijo, es que en Europa creen que son de risa, cabrón, ¿no? Hasta Dalí dijo, me voy de México, es más surrealista que yo. Y entonces me di cuenta que lo que me gustaban las películas de luchadores, y luego me di cuenta que de las películas de luchadores lo que más me aburría era la parte de la lucha. Entonces fue así como, entonces lo que me gusta son las películas, ¿no? Ok. Descartando. Fue acá. Filtrando. Así es, y entonces pues yo empecé con la inquietud de escribir cine desde los 11, 12 años. Dale. Ya empezaste. Ya empecé así como Dios me dio a entender, y pues después tuve mi primera cita con un productor local, la tuve a los 14 años. Que fui y me senté con un productor y le dije, mira, aquí he escrito este par de cosas, ¿no? ¿Cómo creen? Sí. Ah, Sí. qué interesante. Y ya pues el productor me dijo que no tenía el formato de los guiones, que tenía que aprenderlo, y entonces a los 15 años
me convertí en el alumno más joven de una escuela de cine que había aquí, que era el director don Emilio García Riera y Jaime Alberto Hermosillo. Fue mi maestro, luego me toca Hermosillo, el que hizo la tarea. sí, claro, muy bueno. Sí, 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 sí. Y, Muy, muy bueno, claro que sí. y ahí entonces, ahí empecé los estudios de, de, de guión de cine y de teoría de ¿Y cine. cómo de eso pasaste a los bomberos? Los bomberos traen una herencia de justamente del sentido del humor de la carpa y de cierta manera del cine que se hacía cuando yo crecí, pues nos tocó toda la sexicomedia y lo que hacemos con el grupo, o lo que hago en lo personal, que después ya se convierte en el estilo del grupo, ¿no? Pero lo que hago es llevar un poco el sentido del humor alburero, picante de la carpa y todo ese rollo y digamos de la calzada para allá, que es de donde yo vengo, lo traigo para este lado y entonces funciona muy bien. Al público le gusta mucho el grupo, era un grupo muy irreverente, improvisábamos mucho. Mucho y muy diverso. Y digo, diverso en el buen sentido de la palabra es todo, porque yo me acuerdo que cantaban, en ese tiempo estaba, ¿cómo se llama la güerita que? Sí, Esta, la del límite. Límite. Sí, 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 y muy buenas canciones. Y los 4 miembros del grupo teníamos Y muy buenos músicos. una claro. formación, Muy buena. además de la formación musical teníamos como el acordeonista era filólogo, se había varios idiomas, nuestro requintista era bajista en Cuca, Carlos Avilés, Leo Marín pues tenía estudios de cine también y todo, y entonces lo que hacíamos era que también transformábamos de repente las canciones, o sea, mezclábamos Edith Piaf con el Piporro Hacían sus versiones. Exactamente. Oye, ¿cómo llaman? Una música de estilo propio. aunque nuestro punto de partida era justamente el tipo de música que escucharías cuando vas a una cantina a beber y a estar a gusto. Nosotros teníamos nuestro repertorio tenía como ese mismo mood de ir increciendo a medida que vas llevando la Y borrachera. llegaste a varios shows, ¿no? Llegaste a abrir a shows de Susana Zabaleta. ¿Cómo fue esa experiencia? Lo que pasa es que el grupo era muy divertido, entonces, y muy fresco. Nosotros sí le aportamos un poco a la escena local como esta de desfachatez, tengo que decirlo tal cual, porque nosotros bebíamos en el escenario, igual que con el público, y cotorreábamos entre nosotros como si estuviéramos más en un ensayo que en una presentación. Entonces toda la gente que veía a los bomberos se divertía mucho, y cuando tú, como cantante famoso o showman famoso, vienes, lo que más quieres o necesitas o aprovechas es que cuando salgas a escena y el público esté ya calientito y a gusto y todo. Entonces, como era el grupo, generalmente nosotros le abríamos a las nuevas cabareteras, hasta el Haddad, Virulo. Zabaleta, Virulo, que Regina Orozco, por lo mismo, ¿no? Porque Pero es un tipo de música, ay, pero no es tanto el cabaret como nosotros irreverente, se podría decir. pues mira, Ay, no es la palabra. nosotros le decíamos que era el arrabalero, tal cual. Arrabalero, Era- sí, ¿verdad? Arrabalero con sentido del humor, porque prácticamente, Con sentido del humor, exactamente. porque sí era Exactamente. muy divertido ir a ver al grupo, y además tú lo podías ver hoy en un lugar y mañana nos tocamos en otro lado, y si tú ibas el show era distinto. Completamente diferente, porque también te adaptabas a la persona que estabas. Digo, independientemente que estabas en un evento, ya como los bomberos solos, o que le ibas a abrir, quiero pensar a Haddad, o a Virulo, o a Susana Zabaleta, como que te adaptabas también a lo que ellos Sí, interpretaban. y al entorno también. En el entorno, exacto. Nosotros nos tocaba, muchas veces nosotros éramos el grupo que divertía o celebraba a los actores a la gente que venía o músicos que venían al Teatro Diana, que después les hacían su fiesta. Nosotros éramos los que tocábamos ahí para ellos, o en la FIL, o en el Festival de Cine. Entonces, pues tuve
fue una etapa muy padre. Fuimos, yo creo que el último concierto que se dio como tal en el Roxy, cuando todavía el Roxy funcionaba, pues ya muy poquito, pero creo que fuimos el último concierto que se dio ahí. En el Roxy. No, tú ni conociste a Roxy. Radiohead vino a tocar el Roxy, déjame decir, de hace un... Pues sí. Sí. Y pues bueno, esa... Pero estamos planeando un regreso de los bomberos en el Salón del Bosque. Vamos, no. Aunque Pancho no sabía eso. No, pero una vez platicaste que igual estaban, pues, digo, el del Salón del Bosque fue por decir, pero estaría extraordinario. Pero tú alguna vez dijiste, ¿no? Sí, es que tuvimos un reencuentro casual en una cantina. Nos terminamos encontrando 3 de los 4 De los cuatro grupos originales. son los- Y de esas cosas así que llegó un grupo a tocar y entonces pues fue vamos a estar la paloma, ¿no? Nos quedamos la paloma y dijimos, oye, pues vamos armando luego una tocada de reencuentro por pura nostalgia que ahora que nos volvemos a ver. Y entonces pues por ahí está un posible. Es que fíjate, claro que digo, te digo que en los tiempos de los, tú estaban muy chiquitas ustedes, íbamos tu mamá y yo bueno, yo sigo yendo, a la fiesta porque ahora ya le hace como Cruz de Toby, ¿no? Pero fíjate que era padre porque Ángel lo que siempre tenía es que era comida y música. Pero de repente estás en música y de repente se levantaba Sheila Ríos, se levantaba Paco Padilla, Catach, hasta de Palomés, llegaban a estar hasta los de Maná, llegaron a estar se levantaban allá, porque era un lugar muy padre, de repente estaba Colunga, de repente estaba, o sea, artistas, exacto, Waldo Saavedra, pero los bomberos siempre cerraban. Eso me encantaba, porque ellos, o sea, como cuando digo yo, si si me invitan a cantar, yo cierro el show. Sí, pero yo me acuerdo que ustedes siempre cerraban el show ya tarde, cuadrísimo, y ahí empezó cuando yo conocí a Pancho, pero después, oh, surprise, me doy cuenta que es director de cine. ¿Cómo empiezas tú con el cine? Justamente después de cuando comienzo a estudiar, pues bueno, la inquietud de rodar siempre había estado, la inquietud de hacer una película, y además de hacer una película, no un corto, porque yo no conocía los cortometrajes, y entonces en mi cabeza siempre estuvo como el formato de largo, Claro. y a los mismos 15, 16 años me armé de mis amigos de la prepa y de donde estaba, y con una VHS rodamos una película larga así. En todo Guadalajara lo decías, ¿no? Entre julio y agosto, de unas vacaciones largas, la rodamos así como pudimos, como Dios nos dio a entender. Y después, entré a otra escuela también de la universidad, y ahí tuve la oportunidad que Guillermo del Toro fuera mi maestro, en otra música decente, sí, y entonces aprendimos, clases Guillermo del Toro. Guillermo dio clases nada más. Ahora sí que somos de los privilegiados. Nos dio clases nada más a nosotros. Él había estudiado no en esa escuela, pero el director de esa escuela había sido su maestro en el Instituto de Ciencias y tenía una cercanía, pues se lo iba a visitar, no sé, cada semana. Guillermo todavía vivía aquí. Ya había filmado Cronos. Ya había filmado Cronos. Ya había hecho Cronos. Oye, no, pues entonces ya estaba en un lugar, o sea, no era antes del gran Guillermo del Toro, ya era Guillermo del Toro. Yo sí lo conocí antes, antes de que filmara Cronos, cuando su especialidad era el maquillaje prostético, los efectos especiales. Siempre le gustó eso. A él siempre le gustó eso, y él de hecho estudió eso porque no había en México quien los hiciera de ese nivel. Y entonces yo conozco a Guillermo cuando hizo los 3 episodios de Hora Marcada, en los que participó, y nos volvimos a encontrar ya cuando fue mi maestro. Ahora sí que fue a darnos clase en la escuela como para no aburrirse, entre lo que se iba de aquí a
Hollywood fue antes de hacer Mimic. Ya tenía como programada la salida y tuvimos la suerte de que nos dio un seminario. Y entonces, bueno, pues ahí aprendimos más cosas, ya como para empezar a prospectar en otro tipo de cine más allá del aventarte con tus amigos, que fue un logro y fue algo que Guillermo me celebró mucho. Me dice, está muy chido que te hayas aventado, pero hay que corregir todo esto que no está bien. Y pues de ahí para adelante ya fue agarrar camino, y a los 12, entre los 18 y los 20 fue prepararse, y a los 21 filmé mi primera película larga, ya en 16 milímetros, aquí en Guadalajara, y se llamó Balas Salvajes, y era una... Balas Salvajes, y era una parodia del cine de narcos de esa época, que era más de una película de piratas. De los Almada. Exactamente, era como una parodia, que de hecho esto, como yo crecí con ese cine, con el cine de los Almada y todo ese rollo, luego yo entro a trabajar a una productora aquí que produce películas para ese público, pero ya digamos, ya para televisión, lo que se llama el Video Home, y tengo yo la fortuna luego de filmar con Don Mario Almada, porque Don Mario era mi ídolo de niño, y cuando escribo el libro de Una de Balazos, que tiene que ver con eso, tiene que ver con la historia de una productora que va a filmar una película por encargo de balazos. Hago un cortometraje donde les pido que actúen a varios amigos actores, y entre ellos Don Mario Almada hace una actuación especial en Uricorto. ¿Qué estás? Ese libro nosotros logramos presentarlo en la FIL, y en la FIL me pidieron, estaba Novia Macías todavía, en la FIL nos pidieron como que algo original, ¿no? Vamos a presentar un libro en los salones grandes, o sea, todo a lo grande, y dice nada más algo original, tráeme a Don Mario a presentar el libro. Y Don Mario ya no viajaba mucho por su edad. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer un cortito donde sale Mario Almada, Manuel Ojeda, Alberto Estrella, Lalo España, todo esto. Una parodia que es un chiste, donde Don Mario Almada, me manda a matar porque soy muy mal escritor, ¿no? Dice, ya ha escrito muchos churros para cine y ahora va a escribir un libro, no mátelo, ¿no? Entonces, toda la historia es esta serie de famosos que intentan matarme, Patricia Yaca, Luichelita Toda. Y pues el corto se pegó mucho, se convirtió en un material de culto, que de hecho ya está en Yahoo, está en Yahoo, en YouTube, Una de Balazos, tal cual. Te voy a ver. Y el libro se vendió muy bien, hicimos una gira con esa novela, y pues bueno, ya después de eso fue pasar a un territorio más ambicioso, que era rodar una película para la pantalla grande, y así fue como surgió Llamando a un Ángel, que con esa película ya ganamos el premio del público en el Festival de Cine del 2007, y pues bueno, ya de ahí para adelante se vino todo lo demás, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Ser director? ¿Ser guionista? ¿O ser actor? O sea, ¿qué te gusta más? Porque eres todo. La verdad es de que es más como de conveniencia. Me gusta actuar para cine o para series o eso, porque es, digamos, la disciplina donde me tratan mejor y hago menos. Claro. Ahí eres estrella. Ahí soy estrella, y entonces ahí es donde me tratan bien. La dirección me gusta, por todo lo que implica, pues prácticamente darle vida a algo que no lo tiene, controlar todo, las emociones, pero honestamente es de que la escritura es donde estoy más cómodo, o sea, y es una cuestión de comodidad, ¿no? Oye, me da risa porque Pancho hace cuando se abre el changarro y pone su escritorio, porque además vive aquí en el centro y se ve que está, se ve, no digo como lo pones o como se ve, un lugar padre para un escritor,
luego es del equipacho, su buen whiskacho, su purito, y vámonos, empieza a escribir, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, ahorita que comentabas de Llamando a un ángel, yo cuando veo Llamando a un ángel, yo veo los actores, dices, ¿qué onda con tu producción, Pancho? O sea, porque tiene a Luis Felipe Tobar, tienes a esta Patricia Yaca, Patricia Yaca, a Julio Bracho, Alberto Estrella y Lalo España. ella, Lalo España. Mónica León. No. Dije, ¿qué onda con tu vida? ¿De dónde sacaste tanto varo? Sí, esa fue una película que armamos de manera indie, otro par de socios y yo, Rodolfo Guzmán y Héctor Rodríguez. Y lo que queríamos era justamente demostrar que en Guadalajara podíamos hacer una película de ese nivel, con un elenco de ese calibre. Todos los actores hablaron muy bien, o sea, entendieron la naturaleza del proyecto, cobraron lo mínimo, incluso no cobraron algunos. Y esta película se convirtió en un parteaguas en el cine local. Fue muy sonada porque, siendo una película independiente, terminó siendo distribuida por Walt Disney Company, y en los cines estuvimos aquí bajo el sello de Buenavista. Fuimos la primera película que se vendió en HBO, también Tapatía. Actualmente lo pueden ver en Amazon. Ahorita está en Amazon Norteamérica. La acaban de quitar de México. Ah, de México. La van a poner, yo creo que en septiembre entramos otra vez. Ok. Ahorita Sí, porque ya la volví a ver yo ya la había visto. Yo me la aventé la primera vez, te soy franco. Me la aventé en YouTube. YouTube. Ahí sale Ángel Sarvaz. Ángel. Ahí sale Ángel. Y él hace de cantinero en La Fuente, si no mal recuerdo. Exactamente. Estaba de cantinero en La Fuente. Y bueno, mi Ángel hace cuenta que había ganado el Oscar, ¿te acuerdas? Oh, muy contenta por sus 2 minutos de extraítazo. Bueno, pero Ángel daba hasta clases de actuación también, ¿no? Y Ángel produjo teatro también. Sí. Así es como, de cierta manera, nos conocemos Ángel y yo. De ahí era Fíjate que yo llegué a creer que eran parientes. No, mi mamá le compraba los ingredientes con los que él hacía los baguettes en Montseny, cuando estaba empezando. Claro, donde yo conocí a Ángel también. Ahí en el Andador. Mi mamá le compraba ahí. Pues yo primero conocí la comida de Ángel que Ángel, y después como actor me busca Moisés Orozco para una obra que produjo Ángel, y ahí Ángel y yo nos conocemos, y después nos hacemos muy amigos, fuera de eso, y luego por los bomberos, y bueno, pues ya después por la vida, ¿no? Y la relación, por ejemplo, con el Salón del Bosque, es que yo vivía aquí a Contraesquina, justo durante el tiempo en que hicimos la película Llamando a un ángel, y todos los martes nos juntábamos aquí alrededor de 20 creativos, que toda esta parte la tomábamos, y el martes era el día oficial. Pero que se fumaba aquí abajo, ¿te acuerdas? Que fumaba duro, ventadillo. Salías y tenías que dejar tu suéter 2 días en Sí, es cierto, tu mamá, la chamarra, yo fumaba puro aquí, entonces estaba cerrado el aire acondicionado. Mi chamarra la tenía que dejar en el jardín para que se oreara. Pero, y ahorita que estás diciendo de que te preguntaba, Caro, de escritor, actor o director, porque también algo que he visto que te apasiona, y ahora cuando vi tu película de la de dibujos animados espectacular de Día de Gordos, que a mí me encantó. Es importante decir que fue una de las 10 películas mexicanas más taquilleras en el 2019. Así es. Extraordinario. Y te voy a decir, pero me encantó porque cuando le estaba viendo, y me acuerdo que estaba con mi mujer, con tu mami, y dijo, es que haz de cuenta que estoy viendo Pancho. Haz de cuenta que estoy viendo, porque ves los diálogos y ves los chistes y ciertas cosas. Digo, uno que te conoce, que ha estado en tertulias, en comidas, ahora sí que hemos estado tardes muy a gusto, muy sabrosas, dices, es que es Pancho. Y es importante que lo menciones, porque
Esta película, los productores y el director, Stephanie Gaona y Carlos Gutiérrez, comenzaron con el proyecto hace mucho. Fueron a buscar financiamiento a Estados Unidos. Y cuando ellos la presentan en Estados Unidos, a Hollywood se le prende el foco de hacer una película de Día de Muertos. Ellos, ¿no? Y entonces es cuando se empieza a desarrollar Coco. Pero a Coco se le anticipa a Jorge Gutiérrez con el libro de la vida, que la produce Guillermo, de hecho. Y luego Coco y la compañía de aquí. ¿Tú también participaste No. en el libro de la vida? No. Me refiero a que el tema se convirtió en un tema de, vamos a aprovecharlo. Digo, y entonces se van a juicio la productora mexicana con la norteamericana porque quería que se llamara Día de Muertos y gana la mexicana. Coco se llama Coco porque no se pudo llamar Día de Muertos. Y a Coco le metieron toda la lana para salir muy pronto. Y entonces Día de Muertos estrena después de Coco y del libro de la vida, y yo lo que platiqué con el director es, aunque haya sido la idea original para el público vamos a hacer la tercera película y Coco va a ser la referencia inmediata. No estamos en el nivel de animación, por muy elevado que estamos, para México era lo más alto en ese momento, no estamos en el nivel de ellos, no estamos en ese nivel. Lo que sí estamos y lo que sí va a ver la gente cuando vea Día de Muertos que no tiene ni Coco en el libro de la vida es cómo hablan los personajes. Claro. Cómo hablan los personajes, cómo se relacionan entre Es sí. que esos ya de veras, a mí me encantó los diálogos espectaculares. Dices, ¿qué onda? Es que ese es Pancho. Digo, al que te conoces, Sí. Pancho, o sea, Pancho. Y muy mexicano. Exactamente. Además, Puede ver la gente En Netflix. en Netflix. Eso sí, en Netflix, está en Netflix. Y ahí fue a apostarle todo. Estuvo en Amazon y ya ahora Ya está en ya Netflix. está en Netflix ahora. Sí, porque yo la vi en Netflix. Digo, en Amazon, ya me acordé. Sí, en Amazon. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, entró todo el bagaje de la comedia de donde venía, el mismo rollo de los bomberos, porque se compuso una canción de coplas, tipo, las que cantaba Pedro Infante y Jorge Negrete, y entonces eso, el lenguaje se convirtió en el punto diferencial de la película. De la película. Exactamente, y eso conectó muy padre con el público. Pero, y ahí viene tu faceta pues, de director llamando Knuckles, poco escritor, entre otras cosas que haces. ¿Qué Día de Muertos hoy? ¿Qué digo? Perdón. No digas después, no me escribe usted, escribió Coco, no, yo no le entro a eso, yo con puro whisky, y yo con Puro whisky, yo puro. Sí, ya. Sí, pero luego viene otra faceta que también me encanta, que de repente estoy viendo la serie de Pancho Villa y me sale que el gobernador de Coahuila es mi querido Pancho Rodríguez, porque también has estado. ¿Cómo viene la relación ya como actor también? Digo, porque por lo mismo, por la gente que te conoce, digo, ahora sí que eres un artista en todos los factores, porque pues, escribes, sabes de música, pero ¿cómo es que te llaman? Oye, pues vente a del gobernador de Coahuila. Lo que pasa es de que Por decir una de tantas cosas, porque no es la única que has hecho. yo dejé de actuar formalmente cuando con los bomberos. Los bomberos para mí era ahí llenaba como mi parte de escénica, ¿no? Claro. Entonces dejé el teatro, dejé de actuar como tal, haciendo mi personaje de Pancho dentro de los bomberos 14 años. Y después, en el 2012, decido hacer una obra que yo también dirijo. ¿A la de la casa? De mi microteatro, que fue un hitazo, porque mucha gente no me había visto nunca actuando, mucha gente no sabía. Sí. Así hasta Sí, yo no la vi, pero sí supe. Sí, fue Con Ángel también, algo tuvo que... sí, Ángel produjo también. Sí, claro. Él produjo. Y después de eso me fui 4 o 5 años de aquí. Escribí proyectos y cuando regreso me invitan a participar, a dirigir un capítulo de una serie que se llama Encrucijada,
Sí, es que Creo que se puede ver por ViX. Y entonces, ahí decido, yo tenía un personaje muy, excéntrico, pues, o sea, poco usual para una serie. Y yo sabía que lo iban a dejar porque yo iba dirigiendo, iba escribiendo, y de otra manera no lo hubieran hecho. Y era un personaje que llamaba bastante la atención por lo mismo, ¿no? Entonces, cuando la gente me vio otra vez, o me vieron otra vez en pantalla o se enteraron, de volada fue oye, viene la serie de mariachis, viene el Centro del Norte, vienen un par de pelis y todo ese rollo. Y entonces, pues regreso a la actuación también. Entonces, por eso te digo que ahí eso es lo que me da más. Me ponen mi camper, estoy a gusto, en lugar de traer la atención acá. Oye, loco, bueno, también, pero también no es fácil. No es fácil el trabajo o sea, no. El trabajo y el del actor es bien complicado. Digo, lo ven a uno y creen que es fácil, ¿no? No, el del trabajo del actor es muy complicado, nada más que para mí es la disciplina que me relaja más, exactamente. Sí, dentro, después de estar del otro lado, sorteando con toda la gente que quieras, teniendo la producción encima, entonces de repente decir, Porque también has producido series. también Digo, has escrito he series. escrito series, coproduje Llamando a un Ángel y ahora coproduje Abracadaver, que ahorita Ahora premios, ahorita. es la platícame. película más ambiciosa que se ha hecho en Guadalajara, en niveles de producción y en cuestiones de estética. Otra vez el asunto fue repetir un poco lo que hicimos con Llamando a un Ángel, decir, ¿podemos usar una peli de este tamaño en esa época? Sí. Y entonces ahora fue esto mismo, ¿no? Podemos hacer una película que tenga estándares internacionales, producida por gente de aquí, que sea mucho más ambiciosa, y también lo logramos, y de ahí me tocó ser productor de la peli, pues fue una productor y director y guionista. Entonces es una batalla que ha tenido de 10 años, pero los últimos 3 han sido los más duros. Entonces, todavía no se acaba la chamba, pero entonces por eso es que es diferente estar en la producción que estar frente a cámara. Oye, y antes de ya cerrar este capítulo, me gustaría que les dieras consejos a las nuevas generaciones de gente del mundo del cine, los cineastas. ¿Qué consejos les podrías dar a la gente joven que va iniciando en lo que, pues en todo lo que has hecho, Miguelina? en el mundo del entretenimiento? Pues en cualquiera de las disciplinas artísticas, o prácticamente diría que en cualquier oficio, pero sobre todo en las disciplinas artísticas, la resistencia, la disciplina, el rigor es muy importante, porque este es un trabajo en el que ves si eres constante, si eres original, si eres bueno, puedes ver los resultados quizás 15 años después de que empezaste, ¿sí? Entonces, la gente que busca la fama, el reconocimiento o la riqueza rápida en una disciplina como esta, pues no se puede. se puede. Es muy difícil. Es muy difícil, es posible, pero es muy difícil. Hay un filtro natural en el que quien no aguanta, quien no resiste, quien no insiste, quien no tiene un rigor para trabajar y va mejorando y va yendo más a la vanguardia y quiere lograr cosas importantes, pues no llega nunca, ¿no? Como tú dices, empezaste con una camarita. Exacto. Empecé con una camarita a los 15 años, con lo que tenía, y así, eso, que hagan las cosas. Ahora hay una gran ventaja, que la tecnología es muy accesible y que hay plataformas donde se vean las cosas, ¿no? A diferencia de antes. Pero todo de todas maneras reside, hay un ingrediente que no puedes quitar, que es la disciplina. La disciplina es más importante que el talento, ¿sí? De hecho, el rigor es más importante que el talento, la constancia, la persistencia, la resistencia. Este es un oficio en el que van a escuchar no más veces que nunca en su vida. Te cierran muchas puertas. Se cierran muchas puertas, y hay que seguir, ¿Muchas envidias? y hay que seguir insistiendo. Hay muchas envidias,
hay muchas envidias y además lo peor del caso es que son envidias disfrazadas, ¿no? O sea, no son envidias con las que confrontas así Sí, que te abiertamente. dicen, "¿Qué hubo? ¿Cómo estás?" Y por otro lado ya te están... Exacto, y entonces, bueno, también eso es parte de lo que tienes que luchar para mantenerte firme en tus convicciones y en lo que quieres lograr como ser humano. Cuando lo logras, cuando llegas a la meta que te propusiste, lo que sí puedo decirles es que no hay nada que se sienta mejor que poder verte en el espejo y decir, lo conseguí, lo que viene. ¿Sí? Sí, por eso ya también, bueno, ¿cuántos premios llevas? Ya vi. Pues mira, ahora sí que los premios más chidos siempre va a ser la respuesta del público y la constancia. Siempre, ¿verdad? La constancia. Sí, que lean tus contenidos, que vean esto. Claro, Ahora lo acabas de decir perfectamente. Los premios es solamente como un chipo. esta vez en el festival nosotros fuimos la única película que le dieron 2 funciones extra por la demanda del público. Nosotros metimos más o menos 1,400 butacas, llenamos con las 5 funciones. Y el público fascinado con Abracadaver y recibimos un premio honorífico y que lo cual lo agradezco mucho, pero ver a las 1,500 personas en estas 5 funciones Eso fue el premio más grande. divertidas y todo lo que al final nos intercambiaron, pues eso es lo importante, ¿no? No se pierdan Abracadaver, dirigida, producida por mi querido Pancho Rodríguez. ¿En dónde lo van a poder ver, Pancho? Esperamos estrenar en cines pronto, no sé si a finales de este año, y luego vamos a plataforma. Quien esté en Estados Unidos puede verla en la plataforma de Hulu, de Disney, allá Hulu. Hulu, Hulu. Ok. No, ahí ya se puede ver en Estados Unidos. Ah, perfecto. ¿Y tus redes, mi querido Panchito? Pancho Rodríguez en Facebook y en Instagram Pancho Balas. Pancho Balas. ¿Pancho Balas es referente por lo de tu libro? Sí, y por la película, de hecho, por Balas Salvajes, porque en Balas Salvajes, o sea, realmente es una comedia de situaciones más que una película de balazos. Hay 30 o 45 segundos de balazos en la película, nada más, pero era parte de la parodia. Entonces el bala se quedó desde entonces, y luego la novela no hay balazos y pues bueno, ahí es. Pues mi querido Pancho, muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Eres parte del Salón del Bosque de hace muchos años, además de un gran amigo, que agradecemos. Y pues, hija, nuestras redes sociales, ya que te pasaste el vino. Pues es que es de mala suerte brindar y no tomar. Nuestras redes sociales en Facebook son Historias de Cantina, Instagram Historias de Cantina-podcast, TikTok Historias de Cantina y nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Gracias, mi Pancho. Todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Que sigamos haciendo historias.